Logros y perspectivas. Explotación minera aportará a economía del país 2.000 millones de dólares. Respaldan solicitudes de la población. Andrés Velázquez asegura que desde la causa R no promueven ataques a comercios. No son discutibles. Francisco Torrealba reitera que la constituyente respalda los últimos aumentos salariales. Inconstitucional. Diputado José Guerra afirma que reservas petroleras no pueden darse como garantías del petro. A partir del 17 de enero, Estados Unidos reanudará solicitud de visas para turismo y negocios en Venezuela. Alarmas encendidas. Potente terremoto de 7.6 sacude el Caribe. Rugen hacia las semifinales. Leones del Caracas se eliminó a los Tigres de Aragua. Adelanto, Chino Miranda cantará como en Las Vegas junto a la Mujer de Fuego, Olga Tañón. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 12:01 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Evelyn Beffer Croes, primera ministra de Aruba, prohibió la compra y venta de cobre que proceda de tierras venezolanas y no esté certificado. Esto como medida para contrarrestar el contrabando de extracción ilegal del mineral venezolano. En la actualidad, Aruba es el exportador de cobre más grande del Caribe, aun cuando su territorio no posee minas. Pese a no registrar una gran actividad metalúrgica en 2016, Aruba exportó unos 5.94 millones de dólares en chatarra de cobre, el 6.9% de sus exportaciones. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, informó que sostuvo una reunión con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleos de China, Jia Zhong, a fin de revisar proyectos entre ambas empresas petroleras. Quevedo calificó el encuentro como fructífero. Aseguró que revisaron todos los alcances de la empresa mixta Petro-Sinovensa y en general de todos los proyectos conjuntos. El ministro además señaló que Venezuela y China siguen avanzando en materia de cooperación para el desarrollo. Anunció que el próximo 16 de enero se reunirán nuevamente para evaluar los avances de este encuentro. Por su parte, Zhong saludó el encuentro con el ministro Quevedo. Aseguró que tiene la confianza en que se hará efectivo el incremento de la producción petrolera venezolana. José Guerra, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, explicó que la propuesta del gobierno de respaldar el valor de la criptomoneda Petro con las reservas nacionales atenta contra la Constitución. El economista explicó que la Carta Magna establece que el petróleo y otros minerales son bienes de dominio público, son inalienables y no se pueden dar como garantía. Por lo tanto, no pueden ser ofrecidos como base para la moneda virtual. Aseguró que está de acuerdo con el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Sin embargo, considera que se debe implementar un cambio en la política económica del país. Precisó que todo refinanciamiento de Venezuela debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y no por la Constituyente. El constituyente Francisco Torrealba reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente respalda los últimos aumentos de salario decretados por el presidente Nicolás Maduro con el fin de proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. Torrealba aseguró que antes del gobierno del expresidente Hugo Chávez, los trabajadores del país eran víctimas del deterioro sistemático de su salario, razón por la que el Ejecutivo aplicó la política de ajustes para cada trimestre del año. El presidente Chávez comenzó con una recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario y el presidente Maduro la ha continuado, solo que no se había hecho la guerra económica. Si aquí no estuviéramos en guerra económica, tendríamos un salario fortalecido. El constituyente aseguró que los aumentos no son discutibles y que lo que verdaderamente urgente es reactivar el aparato productivo del país, incluyendo la industria petrolera. El país lo reclama, el país lo necesita. Ya se sabe que hay algunas irresponsables actuaciones que han llevado precisamente a la industria a una situación de merma en términos de la producción. Bueno, de nuevo, como se dio en el sabotaje petrolero, aquí la clase obrera tiene que ponerse a la vanguardia, ponerse al frente y elevar los niveles de producción en la industria petrolera. Asimismo, insistió en la importancia de combatir la especulación y la inflación inducida en el mercado.
El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, informó que la Organización Internacional del Trabajo enviará el próximo 29 de enero una comisión de encuesta para que analice los resultados de los acuerdos con el gobierno. La visita, que se extenderá hacia el 2 de febrero, representa el máximo nivel de penalización y supone la instalación de una investigación al cumplimiento de las recomendaciones que la organización hiciera al Ejecutivo. Los resultados de la investigación serán discutidos en Ginebra durante el mes de marzo y, de comprobarse que hubo violación en los acuerdos, el caso podría ir a un tribunal internacional. Larrazábal insistió en que desde hace más de 10 años se han violado diversos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los referidos a los incrementos salariales unilaterales, los cuales establecen que todos los aumentos de salario mínimo deben ser discutidos con empleadores y trabajadores. La Embajada de Estados Unidos en Caracas reanudará la programación de nuevas citas para solicitantes de visas por primera vez de tipo negocios o turismo a partir del 17 de enero de 2018. El encargado de negocios, Todd Robinson, explicó que esperan reanudar los servicios completos para solicitudes de visas en Venezuela. Indicó que la medida ayudará a respaldar los viajes legítimos a los Estados Unidos. La embajada norteamericana además reiteró que todas las solicitudes de visa son otorgadas en concordancia a la ley estadounidense. Aseveró que el solicitante debe demostrar su clara intención de volver a Venezuela después de su visita temporal a los Estados Unidos. En Honduras, las autoridades desactivaron una alerta de tsunami en la zona del Caribe tras un sismo de magnitud 7.6, registrado este martes al norte del país centroamericano. Así lo informó la Comisión Permanente de Contingencias hondureña en su cuenta de Twitter. El movimiento telúrico se produjo a las 8:51 de la noche y se sintió con diversa intensidad en al menos 8 países. El sismo se registró a 44 kilómetros de la isla hondureña de Gran Cisne y a 10 kilómetros de profundidad en el mar. Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. El sismo hizo que también se activaran alertas de tsunami en las costas de naciones como México, Cuba, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica, que fueron desactivadas posteriormente. Ante la situación, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió a la población mantener la calma. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, llegó a un acuerdo con la izquierda republicana, uno de los partidos independentistas del Parlamento regional, para tratar de ser investido de nuevo como jefe del gobierno catalán. El acuerdo se logró este martes en una reunión celebrada en Bruselas entre Marta Rovira, dirigente de esa fracción política, y el propio Puigdemont, en nombre de la coalición Junts per Catalunya. El exmandatario regional se encuentra en Bélgica tras huir de la justicia española, que lo investiga por varios presuntos delitos vinculados con el proceso independentista. Por este motivo, las fuerzas políticas estudiarán la posibilidad de investirlo a distancia, algo a lo que se oponen los partidos que defienden la unidad de España. El acuerdo también busca formar una mayoría de diputados independentistas en la mesa del próximo Parlamento Regional, que se constituirá este 17 de enero. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Sandrina, y al regreso... Fenómeno impresionante. Inusual nevada cayó sobre el desierto más caliente del mundo. Los detalles en tan solo minutos. y 12 minutos. El presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, Gilberto Jiménez Prieto, manifestó que ha habido cierto nivel de complacencia con la corrupción en el país. Jiménez expresó que ha habido descuido fronterizo con el contrabando de extracción y reconoció que hay un problema de ineficiencia en la gestión pública y es importante el poder contralor de la gente. En cuanto a la cadena de comercialización de productos y servicios, afirmó que hay que establecer un diálogo con todos los sectores del país. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que es inconstitucional la emisión del petro, ya que viola el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. Insistió además en que es una amenaza para la economía. Marquina sostuvo que el petro no es una criptomoneda como las ya existentes, sino que representa una especie de contrato de compraventa a futuro, cuyo activo subyacente es un barril de petróleo. El diputado afirmó que esta es una nueva estrategia para endeudar a la nación sin comprometer a ninguna entidad bancaria.
En este sentido, recordó que en la última sesión de la Asamblea Nacional se aprobó por unanimidad la nulidad del petro y se denunció que el uso es ilegal por contradecir el artículo 12 de la Carta Magna, que establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos de la República son inalienables. Tiempo de revisar lo más destacado en materia internacional. Iniciamos, Endrina, en Estados Unidos. Así es, un juez ordenó al presidente Donald Trump reactivar parcialmente el plan DACA, que proporciona estatus legal a unos 690,000 jóvenes indocumentados conocidos como soñadores. El juez William Alsop de la Corte del Distrito Norte de California calificó de arbitraria la determinación del mandatario de acabar con el programa promulgado en 2012 para proteger de la deportación a jóvenes que llegaron al país cuando eran niños. En el fallo, el magistrado también considera que el gobierno tiene la obligación de volver a aceptar solicitudes por parte de los que ya habían recibido previamente los beneficios. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su nuevo gabinete de la reconciliación con el fin de rebajar tensiones en su gobierno desde el pasado diciembre. La nueva organización mantuvo a 10 ministros y cambió a 9. La economista Mercedes Arauz seguirá liderando el grupo, que contará con 7 mujeres. En Estados Unidos, 13 personas murieron y 25 resultaron heridas tras las fuertes lluvias registradas en una región del suroeste de California que ya se había visto afectada por recientes incendios. Las precipitaciones en la zona noreste de Los Ángeles originaron ríos de lodo y escombros que destrozaron varias casas en Montecito, condado de Santa Bárbara. Varias personas continúan desaparecidas. En el mar de China Oriental, una explosión sacudió este miércoles el petrolero iraní, que sigue ardiendo desde el pasado sábado tras chocar con un carguero hongkonés. Así lo informó el Ministerio Chino de Transporte, que no precisó el alcance de la detonación. El estallido obligó a suspender las labores para apagar el fuego, aunque se desconoce si fue paralizada la búsqueda de los 31 tripulantes desaparecidos. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, subrayó que la desnuclearización de la península coreana sigue siendo una meta básica e irrenunciable de su gobierno. Así lo expresó en un discurso de Año Nuevo que se produce luego de que las dos Coreas cercaran posturas para aliviar tensiones en una histórica reunión. En Malasia, una firma estadounidense reanudará en pocos días la búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo. La empresa Ocean Infinity asumirá las operaciones en un área de 25,000 kilómetros cuadrados en el Índico. La compañía dispone de 90 días para la labor y no cobrará en caso de no encontrar el aparato. Ecuador analiza la posibilidad de una mediación para resolver la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la embajada del país suramericano en Londres. Así lo informó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien comentó que la situación del australiano no es humanamente sostenible. En Estados Unidos, cocodrilos de Carolina del Norte lograron sobrevivir a la ola invernal que ha azotado a casi todo el país utilizando solo sus narices. Esta curiosa técnica fue compartida por el parque Charlotte River Swamp en un video que muestra a estos reptiles entre aguas congeladas de un pantano. Expertos aseguran que los cocodrilos pueden vivir en aguas con temperaturas tan bajas y entrar en un estado de letargo al descender. Y vean esto, son impresionantes imágenes de una inusual nevada en el desierto del Sahara. Una capa de 40 centímetros de nieve cubrió este domingo parte de las dunas colindantes con la ciudad de Ain Sefra, en Argelia, tras el paso de una tormenta de nieve. Esta es la tercera vez que se produce el fenómeno en 37 años. Impresionante. Hay quienes pensarán que es primera vez, pero no. Había pasado antes, la tercera en 37 años. Vamos a hacer una pausa, Gregorio. Así es, Endrina, al regreso más información. Paciente necesita con urgencia leucovorina de 800 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-113-4769. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seguimos con más, 2 y 21 minutos. El dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez, asegura que no está de acuerdo con actos vandálicos, pero respalda a quienes protestan legítimamente para exigir productos básicos y mejores servicios. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, gracias. Buenas tardes. Andrés Velázquez también hizo un llamado a los demás dirigentes y organizaciones políticas para que apoyen y orienten a los ciudadanos que manifiestan de manera legítima, exigiendo mejor distribución de alimentos, medicamentos y mejoras en la prestación de servicios públicos. Estas fueron parte de sus declaraciones. La Causa R no secunda en modo alguno ningún acto de vandalismo. No nos prestamos para apoyar actos anárquicos y de vandalismos y de violencia. Pero sí queremos dejar claro que estamos al lado del pueblo que reclama, del pueblo que protesta, del pueblo que exige soluciones. El líder político hizo un llamado a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización de Naciones Unidas para que atiendan de manera urgente lo que denominó como emergencia por paludismo en el estado Bolívar, que afecta a muchos menores de edad, según aseguró. En relación a las primarias presidenciales de la unidad opositora, señaló que en breve la mesa de la Unidad Democrática podría realizar anuncios en ese sentido. En la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. En un 40% disminuyeron los accidentes durante las festividades decembrinas. Así lo informó el director de Protección Civil, Randy Rodríguez. Nuestra compañera Diana Martínez nos amplía el reporte. Muy buenas tardes, Diana. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. En este momento el general de brigada Randy Rodríguez, el director de Protección Civil, ofrece detalles sobre el balance en Navidades Seguras 2017 que se extendió desde el 30 de diciembre hasta el 6 de enero. Vamos a escuchar sobre la fase de retorno. En este caso tuvimos una disminución del 40% de la accidentabilidad de tránsito en todas estas vías. Igualmente podemos hablar de una movilización de 6.800.000 temporadistas que retornaron a las diferentes ciudades, a la capital y otras ciudades del país, y que en ese periodo de tiempo se hicieron 1.308 traslados en ambulancia, se atendieron 814 eventos con paramédicos de Protección Civil, hicimos 68 inspecciones, que fue con el tema de las lluvias, en cuanto a la gestión de riesgo, y atendimos 175 incendios forestales en diferentes zonas del país, además de atención con el cuerpo de bomberos a 175 estructuras. Es importante destacar una alerta de tsunami que se generó en la madrugada del día de hoy, donde fue reportado a medianoche aproximadamente un registro de un sismo en magnitud 7.6 en el Mar Caribe frente a las costas de Honduras. Es importante señalar que el Pacific Warning Center descarta la alerta de tsunami en el Caribe luego del sismo ocurrido. Bien, parte de las declaraciones del director de Protección Civil, Randy Rodríguez, quien señalaba que con respecto al año 2017 hubo una reducción del 40% de las incidencias durante el operativo Navidades Seguras. Además, descartó cualquier alerta de tsunami con respecto al temblor que se registró el día de ayer en Honduras. Con esta información, retornamos al paso a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Continuamos con más información. Transportistas de las distintas rutas de la Gran Caracas esperan respuesta del Ejecutivo referente a la entrega de repuestos, cauchos y lubricantes debido a los altos costos de los insumos. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Las cámaras de Noticiero Venevisión pulsó la opinión de los choferes, quienes aseguraron que la ausencia de autobuses en las rutas urbanas y suburbanas se incrementará, perjudicando directamente a los usuarios. Esto al no poder darle el mantenimiento a las unidades debido a los elevados precios. El carro lo que produce se lo come todo el carro en aceite y ni siquiera alcanza para los cauchos. Y lo que uno como avance gana, bueno, si acaso para comprarte el arrocito para la casa. Ahorita está entre los 12 millones de bolívares, cambio de aceite y filtro. Y el carro produce 8 a 10. La tarifa se puso en 1.000 bolívares por ver el actual aumento de repuestos y de insumos que no da, el costo no cubre. Los usuarios también manifestaron sus opiniones sobre la tarifa actual fijada
unilateralmente por los transportistas. Oye, con los costos que hay ahorita, realmente 1.000 bolívares ya tú no sabes si alcanza, si es caro, si es barato. Realmente ahorita no hay control de precios. Se espera que esta misma semana se instalen unas mesas de trabajo entre los usuarios, transportistas y el gobierno nacional para buscarle una solución a esta problemática. En la Candelaria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El Gobierno Nacional sostendrá en los próximos días una reunión con las autoridades de Aruba, Curazao y Bonaire, quienes reconocieron que existe contrabando desde Venezuela. Esto como parte de la reunión que sostuvo el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, con la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los logros del sector minero en el 2017 y perspectivas para el 2018. Diana Vázquez nos tiene la información. Gracias, buenas tardes. A esta hora, Víctor Cano, ministro de Desarrollo Ecológico Minero, confirma que los próximos días se dará una reunión entre las autoridades venezolanas y de las islas caribeñas para poner freno a las actividades ilícitas. En cuanto a las reuniones que se van a realizar en los próximos días, bueno, ya el público conocerá cuáles son las acciones que se están tomando. Ya hay un buen paso dado donde por ejemplo, el gobierno de Aruba reconoce que hay una actividad de contrabando de minerales estratégicos en estas islas. Por su parte, Ricardo Molina, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente, destacó los 4 elementos fundamentales de la ley del arco minero que fue sancionada el pasado mes de diciembre. El fortalecimiento de todos los motores que el presidente Nicolás Maduro ha instruido activar, en el entendido de que la actividad minera es una actividad básica para desarrollar todas las demás actividades económicas. Desde la Comisión de Ecosocialismo, nosotros debemos decir 25 constituyentes que estamos apoyando el plan del arco minero y todo el plan de desarrollo minero en el territorio nacional. Durante el encuentro entre el presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente y del ministro de Desarrollo Ecológico Minero, Víctor Cano, se pudo conocer que a través de la actividad minera se destinará a la economía nacional más de 2.000 millones de dólares. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. Tiempo de hacer una nueva pausa. Pero al regreso, revelación. Ricky Martin mostró por primera vez el interior de su lujosa mansión. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. La paciente María Escalona necesita el medicamento Gemzar de 1.400 miligramos y cisplatino de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-494-9412. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Leones del Caracas concretó su pase a la semifinal de la pelota criolla tras derrotar a Tigres de Aragua 4-3 en el 6º juego de la ronda de playoffs. En la parte baja de la quinta, los bengalíes abrieron la pizarra con imparable de Gustavo Núñez, que trajo par de carreras. Los capitalinos descontaron en el cierre de esa misma entrada con elevado de sacrificio de Ramón Cabrera. En el siguiente capítulo, los melenudos igualaron el marcador con cuadrangular de Henry Rodríguez para tomar la ventaja en la octava, luego de un disparo de Francisco Arcia que se internó en el jardín central tras una distracción monumental del jardinero Carlos Toxi. Posteriormente, los Leones fabricaron otra con indiscutible de Félix Pérez. Los Rayados intentaron reaccionar en la novena, pero no les alcanzó el imparable de Engel Bielma, que remolcó una carrera. Esta noche Aragua se medirá a Navegantes del Magallanes en Valencia, el último cupo a semifinales. Y este martes fueron anunciados oficialmente los ganadores de los premios a Productor, Cerrador y Setop del año, siendo Jesús Valdés, Hassan Pena y Loiger Padrón los galardonados respectivamente. Los jugadores del Magallanes dominaron cómodamente sus categorías. Valdés sumó un total de 383 puntos gracias a un promedio de bateo de 339 con 61 carreras empujadas, 52 anotadas y 18 jonrones. Por su parte, Hassan Pena se alzó por quinta zafra seguida con la distinción de ser el mejor cerrador, dejando una efectividad de 2.48 con 16 juegos salvados.
De igual forma, el lanzador de los Leones del Caracas, Loiger Padrón, tuvo 11 holds y 5 triunfos que sirvieron para que se hiciera con el tercer nombramiento. Pasamos a notas del fútbol, porque el Valencia certificó su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas 4-0 en Mestalla. Luciano Vieto no solo debutó con el Valencia, no solo marcó su primer gol en ese equipo, sino que lo hizo en 3 oportunidades. Nemanja Maksimovic completó la goleada Che. En Inglaterra, el Manchester City picó adelante en la semifinal de la Copa de la Liga tras derrotar al Bristol City 2-1 en el choque de ida disputado en Etihad Stadium. Bobby Reed adelantó al Bristol al minuto 44, pero los Citizens lograron una sufrida remontada con tantos de Kevin De Bruyne al 55 y Sergio Agüero al 92. Chelsea y Arsenal juegan hoy en Londres. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, porque el Heat de Miami cortó la racha de 12 triunfos seguidos como local de los Raptors de Toronto con una victoria de último segundo, 90-89. Goran Dragic fue el mejor por los del sur de la Florida con 24 puntos, 12 rebotes para un doble-doble, además de 4 asistencias, mientras que DeMar DeRozan destacó por los canadienses con 25 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Los Trail Blazers de Portland iniciaron su gira de 4 juegos fuera de casa con el pie derecho. Triunfo sobre el Thunder de Oklahoma City, 117 por 106, y de hecho le quitaron el segundo puesto de la división noroeste. El escolta CJ McCollum fue el mejor por los de Oregon con 27 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias, mientras que por el Thunder, Russell Westbrook aportó 22 unidades y 12 asistencias para doble-doble más 9 rebotes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del entretenimiento con Chino y un adelanto de su nuevo tema con Olga Tañón. Jesús Chino Miranda compartió un fragmento de lo que será su nuevo tema junto a la puertorriqueña Olga Tañón, titulado Como en Las Vegas. En el video que publicó en su cuenta en Instagram, el venezolano aparece acompañado por la Mujer de Fuego en un set de grabación donde se ve al equipo técnico encargado de la producción. Las reacciones no se hicieron esperar y a una hora de ser publicado, el adelanto del dúo reunió más de 80.000 reproducciones y cientos de comentarios que elogiaron la unión de estos artistas, afirmando que desde ya se encuentran a la expectativa de escuchar el tema completo. Seguimos con Ricky Martin, quien mostró por primera vez el interior de su lujosa mansión de Beverly Hills. El cantante puertorriqueño enseñó por primera vez la residencia donde vive desde hace unos pocos meses junto a su prometido Joan Joseph y sus hijos Mateo y Valentino. El cantante abrió las puertas de su casa a una revista internacional para exhibir el cuarto principal que comparte con su pareja, el inmenso closet donde guarda su ropa, la habitación en la que practican yoga, una sala de cine, el estante con los premios Grammy que ha ganado a lo largo de su carrera y objetos preciados como lo es la primera mesa que compró Ricky hace 25 años, entre otras cosas. La pareja de Ricky reveló que aunque no pasan demasiado tiempo en la casa por sus múltiples compromisos laborales, ambos se han encargado de darle su propio toque personal. Ricky confesó durante su paso por la alfombra roja de los Golden Globes que quiere tener más hijos, así que es posible que la compra de esta lujosa mansión en Los Ángeles sea un paso para preparar la llegada de un nuevo integrante a la familia del boricua. Puso la manzana fue para morder. Ay, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Es el turno de Jennifer López, quien aprovechó su visita a Puerto Rico para tener un momento de esparcimiento y baile. J.Lo, acompañada de su pareja Alex Rodríguez, demostró una vez más su amor por la música y sus ya conocidos dotes en la danza. Alex Rodríguez publicó un video donde se ve a la diva del Bronx disfrutando y moviéndose al ritmo de bomba y plena, una música rítmica afroindígena muy tradicional en la isla, junto a una banda integrada por músicos e instrumentistas nativos. En la publicación, Rodríguez destacó que es realmente inspirador que a pesar de la devastación sufrida por el huracán María, los puertorriqueños mantienen su espíritu y determinación y siguen llenos de alegría y esperanza. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis. Tiempo de hacer una pausa.
A regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Iniciamos nuestra jornada con los segmentos de opinión y lo vamos a hacer con Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros y sobre todo concedernos esta su primera entrevista a Venevisión como presidente de la Asamblea Nacional. Yo en Venevisión me siento como en mi casa. Encantado de estar aquí. Quisiera saber, ante todos los cuestionamientos que hay acerca del desacato que se ha calificado de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el rol que pudiera tener el Parlamento en este nuevo periodo y cuáles son las expectativas que tienen para que todas las acciones que ustedes hagan tengan algún impacto en los venezolanos? Bueno, en primer lugar es muy importante que el país sepa la causa de ese supuesto desacato que ha declarado el TCJ a solicitud del Ejecutivo, que no es otro que como a la Asamblea Nacional le corresponde constitucionalmente la atribución de controlar la administración pública nacional. Este gobierno decidió gobernar sin control, despacharse y darse el vuelto. No quiere tener a nadie que lo controle y quiere de alguna manera cercar o limitar las atribuciones de la Asamblea Nacional. Nosotros simplemente vamos a ejercer nuestras atribuciones de control. Le diremos al país, cada vez que sea necesario, las violaciones a la Constitución, a las leyes, el mal uso del patrimonio público cuando tengamos pruebas, porque eso nos corresponde a nosotros y es una responsabilidad que nos dio el pueblo de Venezuela. En la sesión del día de ayer se aprobó declarar la nulidad a la criptomoneda Petro basándose en el artículo 318 de la Constitución Nacional y asegurando de que esto no era una propuesta viable. Ya José Guerra, como diputado, daba la explicación en el marco económico de las violaciones que podría implicar en cuanto a la ley de hidrocarburos, pero quisiera que usted pusiera al país por qué no es viable el Petro como criptomoneda. Bueno, en primer lugar, no es constitucional. De acuerdo al artículo 12, el petróleo, los recursos naturales no se pueden dar en garantías de acuerdo a esa disposición constitucional. En segundo lugar, el artículo 318 de la Constitución dice que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y que solamente a través de acuerdos internacionales, que se acuerden moneda entre varios países, nosotros pudiéramos tener un tipo de cambio o un medio de pago distinto al bolívar como unidad monetaria. Aparte de los elementos de confianza que puede haber, la ley de hidrocarburos en su artículo 3 prohíbe dar el petróleo en garantía. Y ni siquiera es petróleo, es un recurso o una reserva de petróleo que no se han concretado desde el punto de vista físico. Pero nosotros estamos en el deber de decir, esto es una manera de evadir otra vez el cumplimiento de las obligaciones. Si el gobierno necesita, y es cuestión de discutirlo, nosotros estamos abiertos a eso, algunas soluciones al tema económico, vía endeudamiento, etcétera, simplemente tiene que hacer una cosa para que tenga el apoyo nuestro y dejemos de decir lo que estamos obligados a decir. Si no es aprobado por la Asamblea Nacional, es nulo. Y es muy importante que la gente lo sepa, y no por capricho o por hacer oposición acérrima al gobierno, sino porque es la letra de la Constitución. También el día de ayer en la sesión se hablaba de una propuesta para el tema económico nacional y en virtud de la profunda crisis que vive Venezuela hoy, de una alianza nacional para la solidaridad humanitaria. Y hay un tema aquí muy importante, sobre todo con la semántica, porque el gobierno ha sido enfático en decir que en Venezuela no se vive una crisis humanitaria y aseguran que esto forma parte de un protocolo internacional para poder propiciar una intervención extranjera. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, la gente del gobierno que dice que aquí no hay una crisis humanitaria no está viendo lo que está ocurriendo en el país. Yo no tengo que dar muchos argumentos para que la gente sepa que sí la hay y muy profunda. Lo que pasa es que el pueblo venezolano tiene que vivir a costo de $1 paralelo que ya va por encima de 140.000 bolívares. En cambio, el gobierno tiene dólares a 10.
los del gobierno. Entonces, cuando alguien recibe su salario en bolívares y tiene los precios dolarizados al paralelo, que es lo que está ocurriendo, y hay aumento de salario y aumento de salario y aumento de salario, que a veces lo que hacen es impulsar la inflación y los costos, porque el problema es buscar la causa. ¿Cuál es la causa de fondo? La circulación monetaria tiene que corresponder con las reservas internacionales y con la producción nacional. Ahora, si convertimos, como convirtió este gobierno, al Banco Central en una fábrica de billetes sin respaldo, le voy a dar un ejemplo. En el año 2014, a nivel del mes de abril, la circulación monetaria nacional estaba alrededor de 1 billón de bolívares. Hoy está por encima de los 12 billones de bolívares. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han destruido el bolívar, que no vale nada y que los sueldos, por supuesto, no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Y además se oponen a un canal humanitario. Lo que planteamos ayer, me tocó a mí plantearlo y fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, es que la Asamblea se convierta en promotora de una alianza nacional para la solidaridad humanitaria. ¿En qué consiste esa alianza? Consiste en que, por ejemplo, nosotros vamos a visitar a muchas instituciones muy calificadas y con credibilidad en el país que pueden ayudar a decirle a todos los venezolanos, pongámonos la mano en el corazón y vamos a ayudar a nuestros compatriotas que están sufriendo, que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas y que una ayuda nuestra, una harina pan, 2 kilos de arroz, una ropa que ya no nos sirve. O sea, eso implicaría un trabajo de calle, de contacto con el pueblo. No lo vamos a ejecutar nosotros, somos promotores. Nosotros, por ejemplo, le vamos a pedir a la conferencia episcopal que asuma esa actividad en función de que ellos puedan ser, por ejemplo, receptores de las ayudas para que de manera justa y con transparencia se le haga llegar a los más necesitados. Yo, los domingos en Maracaibo, voy a una iglesia, a la iglesia de San Onofre, en donde al terminar la misa hay una cola de gente esperando por una olla solidaria. Y eso se está haciendo en muchas iglesias del país y en muchas instituciones, no solamente en la iglesia, hay muchas instituciones serias que pueden con transparencia manejar eso. Nosotros vamos a salir a promover esa alianza, hablando con esas instituciones, concientizando a los venezolanos, pidiéndole a los medios de comunicación, diciéndoles también que esto no es un tema político, que nosotros invitamos también a la gente del oficialismo. Este es un tema humano que debe estar por encima de las diferencias políticas. Tenemos que ayudar a los nuestros, los que están aquí sufriendo, los que se nos mueren todos los días por falta de medicina o los niños que se nos mueren por desnutrición. Esa es la idea. Sobrepasando esas diferencias políticas a las cuales usted hace referencia, ¿qué otras iniciativas pudiera adelantar la Asamblea Nacional para dar una respuesta a la crisis económica actual y de alguna forma establecer un contacto más directo con los venezolanos? Bueno, en dos sentidos, las iniciativas políticas y las iniciativas propiamente legislativas. En el campo de la iniciativa política, nosotros somos del criterio de que el cambio político es una precondición para resolver los problemas de fondo que están sufriendo los venezolanos. Y por eso vamos a contribuir, vamos a impulsar, y en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional lo haré permanentemente, por reconstruir la unidad democrática como alternativa. Porque si además de que la gente ve el cuadro que está viendo y quienes le debemos brindar una salida, una alternativa, no nos ve unidos, resulta que la desesperanza y la resignación pueden hacer mella. Y el llamado nuestro es que no podemos renunciar a luchar por Venezuela, no podemos renunciar a luchar por Venezuela sin tratar de buscar una salida civilizada y democrática, y para eso hace falta una alternativa creíble, unida, que le plantee una salida al país. Eso desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista institucional, nosotros vamos a ejercer nuestras atribuciones constitucionales, que son dos fundamentalmente. El control de la administración pública nacional, que aunque es muy oscura, muy falta de transparencia, nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a estar denunciando ante el país todo lo que percibamos como violación a la Constitución, a las leyes, o que afecte el manejo del patrimonio público. Y por otra parte vamos a legislar. Yo he propuesto aprobar un banco de leyes. Como usted sabe, cualquier proyecto de ley aprobado en segunda discusión, el presidente lo devuelve porque supuestamente estamos en desacato, algo que ellos inventaron y que no existe en la legislación ¿Esa venezolana. condición se puede revertir? Se puede revertir y ojalá que se revierta.
si nos ponemos de acuerdo en respetar la Constitución, debería revertirse inmediatamente. Pero en todo caso, nosotros vamos a trabajar por aprobar una cantidad de leyes para formar un banco de leyes aprobados hasta segunda discusión en la Asamblea Nacional para tener listo el piso jurídico que le dé viabilidad al cambio una vez que se produzca, y no los vamos a enviar al Ejecutivo Nacional para que nos devuelvan por un supuesto desacato, pero no vamos a dejar de legislar porque esa es nuestra responsabilidad, y que el país sepa que lo que ahí estamos aprobando es útil, porque si no se aplica ahora, se va a aplicar muy pronto cuando el cambio político llegue en Venezuela. Sobrepasando esas diferencias políticas a las cuales hace referencia y en esa necesidad de legislar, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el día de ayer la Ley contra la Guerra Económica. ¿Esta sería una ley viable? ¿Cuál es su opinión acerca de este texto legislativo? Bueno, ninguna ley que apruebe la Asamblea Nacional Constituyente tiene validez, solamente que la Asamblea Constituyente no es una realidad jurídica ni constitucional, es una realidad política, porque si ellos aprueban algo y el gobierno le hace caso y la Fuerza Armada o algunos sectores de la Fuerza Armada lo apoyan, por supuesto es una realidad que no podemos negar que existe. Pero brevemente, por razones pedagógicas, voy a hacer este comentario aquí en Venevisión. La Asamblea Constituyente que convocó el expresidente Chávez la hizo en un momento en que la Constitución del 61 no tenía prevista la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en función de interpretaciones doctrinarias y de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, le dieron carácter plenipotenciario a esa asamblea, para la cual convocaron previamente la opinión del pueblo, que votó a favor de eso, y la convocaron después para aprobar la Constitución, y actuó como una constituyente plenipotenciaria. Pero resulta que esa constituyente aprobó una Constitución que en el artículo 347, del 347 al 350, sí regula la constituyente. Y en el 347 dice cuál es su objeto. Y el objeto es redactar una nueva constitución y someterla a la aprobación. No es plenipotenciaria. No, está haciendo muchas cosas para la cual no está autorizada por la Constitución, porque esa no se rige por esa sentencia y por esas interpretaciones doctrinarias, sino por la Constitución, que ahora sí regula, que no la regulaba la del 61, cuál es la función, cuál es el objeto de una constituyente. De tal manera que ellos al aprobar leyes simplemente están en usurpación de funciones, porque aprobar leyes le corresponde a la Asamblea Nacional. Cuando mencionaba la dimensión política de la responsabilidad de la Asamblea Nacional, hablaba de la reestructuración de la alternativa democrática de la unidad. También en su discurso inicial, como presidente electo de la Asamblea, hacía referencia a la necesidad de unidad. ¿Cree usted que ya es momento de que cambie la denominada Mesa de la Unidad Democrática, que tenga otra nomenclatura? ¿Qué cambios deben hacerse? Porque luego de los eventos electorales del año pasado, y considerando que este también es un año electoral, sobre todo elecciones presidenciales que reviste una extrema importancia, se había hablado de redimensionar la Mesa de la Unidad. ¿Qué hace falta? Hace falta unidad de verdad. Hace falta rectificar los errores que hemos cometido y que debemos aceptarlos con humildad y unirnos, porque Venezuela no nos perdonaría que en esta crisis no seamos capaces, por encima de cualquier aspiraciones legítimas, personales o partidistas, de unirnos para ofrecer una alternativa a Venezuela. No es un problema de cómo se llame. La MUD o la Mesa de la Unidad no es responsable de lo que pueda hacer sus integrantes. La Mesa de la Unidad somos todos los que creemos en un cambio democrático. Y humildemente, en lo que pueda contribuir como presidente de la Asamblea Nacional, aunque no soy líder de ninguno de los partidos que están participando, voy a utilizar mi acceso a todos ellos para impulsar el espíritu unitario de verdad y que le digamos al país, por encima de cualquier diferencia, estamos dispuestos a estar unidos y ofrecer una alternativa de cambio a este país que necesita urgentemente cambiar, porque es muy importante que los venezolanos tengamos todos conciencia. Repito, que es una precondición para que las cosas cambien, para que se resuelvan los problemas, que haya un cambio político, y ese es un objetivo fundamental. Acerca de la escogencia de un candidato presidencial por parte de la oposición venezolana, desde ya, ¿qué opina? Porque ya está un candidato, Claudio Fermín, por parte de la oposición venezolana. ¿Piensa usted que la Mesa de la Unidad Democrática como coalición política debería presentar desde ya un nombre? Bueno, no un nombre. Seguramente se presentarán varios nombres con méritos, como los tiene Claudio Fermín. Y es cuestión de escoger el método.
Claudio ha planteado, y otras personas han planteado también, el método de las primarias. Ese es un método totalmente democrático y apropiado. Pudiera ser que se llegara también a un consenso. No lo debemos descartar, pero en todo caso, lo importante es que la manera de escogerlo sea transparente, sea una garantía para todos de que se va a escoger legítimamente y que quien se escoja, hombre o mujer, nos represente a todos y sobre todo represente claramente una alternativa de cambio y una propuesta para salir de la crisis. Y esa propuesta tiene que ir orientada nada menos y nada más que a reconstruir a Venezuela. Omar Barbosa cree en el diálogo. Yo sí creo en el diálogo, yo soy demócrata. Todos los que creemos en soluciones civilizadas debemos participar en el diálogo, que no significa ceder principios. En el diálogo uno va con firmeza en la defensa de sus posiciones, pero también entendiendo, porque en una confrontación, como dije en mi discurso de instalación, siempre la primera víctima es la verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Y para llegar a un acuerdo nadie puede aspirar a arrodillar a la otra parte. Sabe que de pronto hay que hacer concesiones. Lo importante es que las concesiones que se hagan no abandonen los principios ni los objetivos. Si estamos claros que, por ejemplo, un objetivo fundamental para nosotros es que hay unas elecciones presidenciales rodeadas de todas las garantías para que el pueblo pueda elegir de verdad, sin que sea torcida la voluntad popular por presiones indebidas, ese, por ejemplo, es un objetivo, el diálogo. Y si hay que sentarse a dialogar, y si lo que queremos es que no nos matemos, sino que nos pongamos de acuerdo para buscar soluciones, es una responsabilidad ética sentarse, hacer ese esfuerzo. Y si no funciona, bueno, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de aportar nuestra concurrencia y nuestro esfuerzo, porque la solución de los problemas de fondo de los venezolanos no sea por la vía violenta, sino por la vía pacífica, por la vía democrática, y una cosa que es muy importante, que sea el pueblo el que decida. Y para que el pueblo decida, hay que crear todas las condiciones, todas las garantías para que ese voto sea libre y sin presiones. Aquí quien tiene que decidir una crisis de este tamaño no es ningún grupo reunido en ningún salón en ninguna parte del mundo, sino el pueblo de Venezuela, a quien se le da la oportunidad, con transparencia, de verdad, de que con su voto defina el futuro del país. Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Con muchísimo gusto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Gregorio. En Drina, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.